Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy. Si no me quieren, ni modo. Muchas gracias por estar de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado a través de MXN, su televisora. Pues tenemos Paco Rodríguez, un invitado muy especial, ¿verdad? Así es, buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches, Lidia, muy bien, gracias. Señor abogado. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. De nueva cuenta. Muchas Le damos aquí la bienvenida. Muchísimas gracias a este programa en el que las preguntas son duras, difíciles, esperamos que las respuestas sean contundentes y en donde si algo ha caracterizado cada uno de los programas que se graban en nuestra televisora es la libertad de expresión, es poder decir exactamente las cosas como son, tal como son y sin buscarle tantas vueltas, ¿no es así? Y es algo que también a usted lo caracteriza. Claro, es la cosa diferente. Hablar claro y fuerte. Paco, habías mencionado la necesidad de que hablemos de un tema muy presente. La ocasión anterior que estuvo acá el abogado Valdés nos platicaba... Oscar Valdés, perdón. Sí, nos platicaba, fuera de cámaras, sobre el proceso que en aquel momento le estaban siguiendo a la profesora Elvester Gordillo. Sí, así es. Y hoy, hace un par de noches, se anunció que la Procuraduría pues había perdido el caso. Como desde el principio usted nos decía. Pero hace 2 meses, ¿eh? De eso. Hace 3 meses esto. 3 meses esto. ¿Cuál es el resultado de todo esto ahora que la razón la tiene usted? Mire, primero que nada, he visto un hinchamiento de parte de los medios a la maestra y comentando casi que un pacto de impunidad y que Peña Nieto se puso de acuerdo con Andrés Manuel para que el día de la toma de la elección presidencial, de su certificación como presidente de México, se libere a la maestra Elvester, nada más alejado de la realidad. Primero que nada, quiero que sepan que el magistrado que sacó la resolución, Miguel Ángel, es uno de los magistrados más estudiados que tenemos en el Poder Judicial de la Federación. Es un magistrado que tengo gusto de conocerlo, y los que han litigado ahí con él saben que sus decisiones son muy contundentes. Es uno de los hombres más preparados que hay. Es un cuate que no agarra nada, o sea, ese es un cruzado. Honesto. Es de los pocos que yo conozco del Poder Judicial, que es muy estudiado en lo que él hace. Y la resolución que él da es el sentido que yo os he comentado de récord la vez pasada. A la maestra Elvester no se le permitió entregarle el poder a Juan Díaz. La maestra la detienen en Toluca y la maestra tenía que haber llegado a Guadalajara para tomarle protesta a Juan y transferirle la dirigencia. La estafeta. Eso nunca se dio. Recordemos qué es lo que pasaría si Felipe Calderón, un presidente, no entra al Congreso. Simplemente no es. Acá los que saben derecho laboral saben que nunca se llevó a cabo, se transfirió el poder porque la maestra estuvo detenida. Entonces, si la maestra era la dirigente del CENTE y no le permite llegar a un Congreso para elegir a su sucesor, pues ella sigue siendo la dirigente. Pues el golpe tan fuerte era para el Sindicato Nacional, que es lo que mucha gente no entendió. Entonces Juan Díaz se queda como secretario general, pero queda vacante que la maestra transfiere el poder. Por eso cuando se llama la querella, el magistrado dice justamente que los fondos, no hay procedencia ilícita y no hay lavado de dinero, porque los fondos son del sindicato. Y la maestra llevó a cabo las cuestiones del sindicato en su carácter de dirigente sindical, que en dado caso tenía que haber una querella por parte del sindicato, y la pregunta es, ¿cómo va a ser la querella si la maestra es la dirigente? O sea, no te puedes autocriminar, está en la Constitución, o sea, es imposible. Pero además todos los recursos que la maestra Gordillo ejerció fueron por indicaciones de un Congreso que la autoriza a utilizar esos recursos, claro, o sea, de la manera. Mira, el colegiado en su sentencia fue muy claro, el unitario fue muy claro en decir que no había un desvío de recursos. Punto. Segundo, que no se acreditaba el delito de lavado de dinero.
y por ende no se sostenían las acusaciones de la Procuraduría. Esa es la realidad, así como está en frío. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué tardó tanto tiempo? Claro. Como yo también se los dije, yo y lo he dicho y lo he escrito, una pésima defensa de la maestra, esa es la realidad, una pésima defensa de los abogados, que fue lo que hizo que el juicio se hiciera bastante largo. Recordemos, por ejemplo, que... Pero también una voluntad política para detrás, ejercer ¿no? algunos rencores, venganzas y... El abogado del Toro y Enrique Peña Nieto fueron compañeros en la Universidad Panamericana. No, a ver, ahí ese dato lo vendió y lo vende él para ganar clientes. No, yo le pregunté a la gente de Peña Nieto, no es ni de su generación, del Toro es mucho más grande que Peña Nieto. Yo tengo el testimonio de un abogado muy prestigiado, Juan Velázquez, que me dice que él les dio clase a ambos en el mismo grupo y que efectivamente eran muy amigos, que incluso pues vivían juergas juntos, Peña Nieto y del Toro. Pues ahí habrá que ver, porque por ejemplo, si ves la edad que tiene del Toro y la edad que tiene Peña Nieto, pues no coinciden, y lo más importante, pues chécate el artículo con Carmen Aristegui, porque Peña no tiene cédula profesional, o sea, no sé de dónde brinca el dato, pero Carmen Aristegui ya lo publicó en su reportaje, que no había cédula de Enrique Peña Nieto. O sea, Bueno, pero puedes haber estudiado una carrera y no titularte. Puedes haber terminado una carrera, pues también puede ser que sea muy burro del Toro porque es más grande que él y haya pasado después de la escuela y se conocieron ahí, no, o sea, todo puede pasar. Pero lo que voy a decir es lo siguiente: no te va a definir ninguna relación con un presidente, alguien que tengas una relación cercana para un asunto de esta envergadura. ¿De verdad no? No te sirve. Y digo, amigos del PES, yo conozco amigos del PES de Toluca. Y te puedo decir santo y seña de amigos de él, amigos que son sus brothers. Si eres amigo, estás en la nómina, punto. El amigo de Peña Nieto, el único amigo que tiene se llama Luis Miranda el Negro. Vale contar. Es el único amigo que tiene Enrique Peña Nieto. Y si no, pues ve dónde está el Negro Miranda. Protegido, en pero cargos siendo el Poder importantes. Supremo no puedes No te permite. mover el Poder Judicial. No. O sea, mira, yo creo que aquí hubo una consigna porque el juez que tuvo el asunto de la maestra ya falleció. Alejandro Caballero Vértiz era alcohólico y era el juez de consigna, y es un juez de consigna de los que tienen la PGR y los que tiene el Poder Judicial de la Federación, que realmente cuando estás con ellos, pues ya sabes que tu asunto no va a caminar hasta que no venga la mano y la voluntad de Dios para que digan que pueda caminar. El escándalo de todo esto que se hizo con la absolución de la maestra, y yo creo que se dio en un momento, lo vamos a llamar histórico, donde Andrés Manuel iba a ser presidente electo de México. ¿Fue coincidencia o...? Fue una coincidencia, por no explicar por qué. La resolución ya lo tenía el magistrado, no lo había sacado por angas o por mangas y le sacó el secretario de acuerdos. No fue que ese día a las 11:30 de la noche ya dio y le... No, o sea, para nada, ya estaba ahí hecha. Ya más cosa que la publicó el secretario fue cosa de ellos, ¿no? Ahí no hay ningún acuerdo. De hecho, se esperaba 4 o 5 días antes. Sí, pero esa ya fue cuestión del secretario, no fue del magistrado. O sea, si conoces bien a Miguel Ángel y lo puedes ver, no es una gente. ¿Y el secretario sobornable? No, mira, ahí no había necesidad, te voy a explicar por qué. El asunto de la maestra es muy simple. Si me estás hablando de delincuencia organizada, me hablas de procedencia ilícita y lavado de dinero. Ya la habían tumbado de delincuencia organizada. Y si te queda lavado de dinero, el lavado de dinero es que no tengas tu origen del dinero. Si los recursos son del sindicato, ¿dónde está el lavado de dinero? Así es. O sea, digo, no se trata de que Bueno, te refieras a la Primero maestra. decían que recursos de procedencia ilícita, entonces no es de procedencia ilícita, pero si son las cuotas, hombre. Pues entonces el sindicato, pues es lana del sindicato, no hay procedencia ilícita. Sí, en un principio quisieron hacer esto incluso mediáticamente. Nos presentaron una triangulación ahí, pero nunca pasaron del sindicato, entonces uno no entendía cómo era que pudiera haber lavado de dinero, ¿no? Mira, yo creo que yo voy más al fondo. Yo creo que aquí lo que pasó fue que la maestra, en su estilo muy peculiar, se le fue al rey de este país que se llama Videgaray, que no es Peña Nieto, nunca gobernó él, gobernó Videgaray. Y a la que era Videgaray, él fue el que se ensañó con la maestra, y pues ya tiene a Emilio Choefet, que Emilio estaba completamente muerto. Pero a Emilio lo mandan a la SEP porque, pues, para que acabe la venganza con la maestra, ¿no? Esa fue la realidad. Porque sí eran... Claro, pues se fueron antagónicos. Recordemos que en el PRI era más lo que se armó entre los dos. En la Cámara. En la Cámara de Diputados, y entonces Emilio... En la época de Madrazo. Emilio ya se había retirado de la política, lo mandan ahí nada más con la consigna de acabar con la maestra del Bester. Y a eso fue a terminar con la maestra del Bester. Y ahora, aquí lo que nadie quiso decir es, bueno, y el dinero
de los sindicatos, porque Juan lo que hizo fue entregarle todo el poder a Osorio Chong y al gobierno, y ahí fue la traición a la maestra. Ese dinero es de los trabajadores de México. Y del propio Osorio Chong, porque Osorio Chong es un invento de la maestra. Sí, pues al final de cuentas él fue el que la hizo. Entonces yo creo que hay una serie de traiciones y de lealtades a la maestra. Mira, yo te puedo ser muy claro. Yo vi el expediente por la amistad que me ha despedido nuestro amigo Fernando. Lo conocí, vi el asunto, le dije, mira, déjame echar un lente al expediente. Fui muy claro con él, le dije, mira, no estoy de acuerdo en la defensa del abogado, porque el sustento de la Procuraduría para mí no existe. La maestra va a salir, solamente que tienes que ser muy firme y va a salir en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque está mal la imputación. El delito por cual la están acusando no existe. Otro delito puede haber, sí, pero yo no soy Ministerio Público, para ellos va a hacer su chamba, ¿verdad? Pero por el delito que la están acusando es inocente. ¿Por qué? Porque los fondos no son de procedencia ilícita, son del sindicato. Y la otra, para que la maestra realmente haya cometido un fraude a los maestros, tienen que acusarla a los maestros. Claro. Y no le están acusando a los maestros. No, hubo incluso una reunión cuando se discutían los puntos de la reforma educativa con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, encabezado Osorio Chong, en donde Osorio les dijo, avanzaríamos algunos puntos en sus demandas siempre y cuando ustedes acusen a la maestra. Sí. Y los asistentes todos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se quedaron callados, no hicieron ningún movimiento. Luego algún periodista amigo les preguntó que por qué no habían acusado a la maestra. Y, en segundo lugar, y lo que ellos contestaron fue, en primer lugar, porque es maestra. Y en segundo lugar, porque lo que la están acusando es una infamia. Los que se suponía eran sus contrincantes históricos, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Pero yo creo que también se les olvidó que realmente la maestra, como hoy Andrés Manuel López Obrador, tenía una cuota muy alta de aceptación entre los propios maestros. En los maestros sí. El problema que toda esta guerra empezó con las televisoras, cuando empezaron a ver Mexicanos Primero y que empezaron a agredirla fuertemente, el amparo que hizo Pérez de Hacha contra la maestra por el interés legítimo contra el sindicato, que es el único, que misteriosamente es el único amparo que ha procedido. Ahí se línea de los Pinos, toda línea de los Pinos. ¿Por qué? Yo he presentado amparos por interés legítimo y te los rechazan. Todos. Y el único amparo que está por interés legítimo es el de la maestra contra Mexicanos Primero. O sea, claro, tienen todo el poder y se han corrido con los Pinos, esa es la realidad. Aquí lo que hicieron fue quitar a la maestra del escenario porque les estorbaba. A la reforma educativa. A la reforma educativa. Que tiene un fin ulterior, la claro, privatización de la educación. Claro, pues al final de cuentas para allá van. Pues, ¿cómo vas a quitar a alguien así? Pues vete a la prisión, vamos a doblarla, le quitamos todo el poder y desde aquí empezamos a hacer las reformas estructurales que el país requiere, que hoy ya nos dimos cuenta que es un gran robo a la nación, que fue un verdadero engaño a la nación, esas reformas estructurales, y que al final de cuentas ellos le estaban apostando a que iban a hundir a la maestra ahí 13, 14 o 15 años, porque eso le estaban apostando. A mí el que me diga que hubo una negociación, te lo puedo comentar que no, tajantemente, porque conozco a Grupo Toluca, conozco a Grupo Taculo, conozco a mis paisanos, y no hubo manera de acercarse, pero para nada, Hay una cuestión que creo que a todos nos queda claro. ¿Cuál es el papel de un dirigente sindical? Defender a sus... Y eso es lo que hacía el Bester. ¿Sí? Si decían, bueno, pues les vamos a aumentar esto, y la Secretaría de Educación Pública no respondía, pues diciendo, lo sentimos maestra, pero no se puede, o le podemos dar esto, le podemos quitar lo otro, o en fin, ella estaba haciendo su labor. O sea, ella estaba en lo suyo. Sí, en lo suyo, sí. Ella decía, a ver, bueno, que tengan como su plaza como patrimonio. Bueno, pues la SEP se lo pudo haber prohibido, no lo hizo. Ella estaba en su papel, estaba defendiendo a sus agremiados, les gustara o no. Imagínate ahorita con los 6 dedos. Bueno, acuérdate cuando Cedillo y sus libros de texto. Sí. Que ella estaba afuera y el otro sacando a los niños héroes. Y ahora sí, fíjate, entonces les estorbaba en todos los órdenes. A la maestra también la acusaban de que en los medios, sobre todo, pero siempre inducidos por el poder político, de que la gran caída de los niveles educativos en México obedecía a ella, ¿no? Cuando ella lo único que hacía era defender los intereses gremiales de los muchos maestros que hay en el país.
Esa mentira se cayó recientemente porque si viste las pruebas cuando ya estaba la maestra, que las dijeron que ya estaba en prisión, que ya no incluía nada, cuando vieron las pruebas vieron que salieron pésimas. O sea, para que vean que no era el problema de la maestra. No, las maestras, su labor era defender a los trabajadores, no hacer planes educativos. Los encargados de la educación. Es como la dicen del gobierno. La preparación de los maestros. Pues si la Secretaría de Educación es la que hace el plan de estudios de las normales, entonces, ¿qué culpa se tiene la maestra? Por Dios. Ahora, veamos las escuelas de Jongitud y del Bester. Había campo para que jugaras deportes. Había canchas de básquetbol, había canchas de voleibol, había competencias interescolares. Laboratorios. Hoy, dime qué hay. Ya no hay nada. No hay nada de eso. Está desmantelado todo. Todo desmantelado. Teníamos educación cívica. Ya no hay. Mira, yo lo grave de todo esto te voy a decir que lo grave no es preguntarse si la maestra es un pacto de impunidad. Ella fue juzgada, hoy vencida en juicio, se le ha absuelto. El problema es por qué dejamos permitir que la PGR siga inventando delitos. Podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, o sea, a mí lo que me espanta es que todo el mundo, no, es que la maestra del Bester ya salió absuelta y que la corrupción, la impunidad, a ver, vámonos por partes. El que debe impartir justicia tiene que ser la Procuraduría y no lo está haciendo. La imputación está mal hecha. Alégale a los procuradores son unos burros, porque tuvieron 5 años para preparar, y al final de cuentas, después de 5 usted disculpe, y que digan, oye, lamento mucho haberte quitado tu vida 5 años, eres inocente. ¿Se puede demandar por eso? Claro que lo pueden demandar, pero yo creo que tenemos que ir más allá. Yo estoy esperando que te entregue el día 1 de septiembre con el nuevo Congreso, con varios amigos abogados, y vamos a presentar una iniciativa que sea un tipo ley rico como en Estados Unidos. Que si no me compruebas, gobierno, lo que me acusas, me pagas 2-1 la reparación de lo que me estás acusando. ¿Por qué? Porque es la única manera que vas a poder hacer que realmente la Procuraduría te acuse con pruebas. Con bases y no nada más pues con cosas de oídas. Mira, las pruebas todas fueron desechadas. Todas las pruebas. Ojalá pudieran ver la sentencia del engrose. Yo la leí rápidamente, pero es muy clara cuando dice las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita y no tienen ninguna validez. Ve nomás. O sea, quiere decir que entonces todo lo que nos dijeron fue mentira. Y hoy ya que te estás enfrentando, te está todo el mundo lavando la cara, no, es que fue la impunidad de Andrés Manuel, es que ya llegó la amnistía, por favor, si la amnistía pasa por el Congreso, no pasa por el presidente. Y el presidente de México sigue siendo Enrique Peña Nieto, no se les olvide, no es Andrés Manuel. Ahora no tiene poder. Pues no le va a tener poder, si apenas tomó la carta, ¿cuál poder tiene? Los secretarios de Estado y el procurador todos son del presidente actual. O sea, Elba no tiene relación con Peña Nieto, pues él la metió al bote, tan fácil como eso. ¿Ustedes creen que la metió la quería sacar? ¿De dónde? O sea, en conclusión, el Bester le ganó a Peña Nieto. Claro. O sea, al final le ganó al Poder Judicial. Le ganó al Poder Judicial. Mira, yo creo que aquí lo importante que fue, yo creo que la maestra fue muy prudente, porque podía haber destrozado al presidente. Recordemos que ella apoyó a Peña Nieto para ser presidente de México. Ella tenía muchas pruebas para poder demostrar, no hizo nada. Políticamente guardó silencio, se esperó el embate. Me queda claro porque me tocó ver yo ya conocía a una maestra, no en el poder como todo el mundo la conoce. Vi una maestra operando ya pues sola, porque mucha gente la dejó sola. No les tomaban las llamadas, eso sí es grave, nadie les tomaba las llamadas. Bueno, hubo peores que les dieron la vuelta, ¿no? Yo creo que todos le dieron la espalda, esa es la realidad. Por eso este es el renacimiento de la maestra del Bester, porque todos la daban por muerta, esa es la realidad. Todos pensaron que si ya salía, iba a llegar una negociación, se iba a ir a su casa, iba a dejar las cosas. Los que la conocen, yo creo que saben que no iba por ahí. Los que la conocen saben que se esperó. Ella confió prácticamente... se lo comentamos varias veces, yo tuve la fortuna de verle y comentarle que no se daba el delito, que lamentablemente es un asunto político más que jurídico, y que se iba a dar solamente cuando no estuviera este presidente o llegara otro presidente. Se dio la fortuna, pues ella hizo las redes sociales progresistas para apoyar a Andrés Manuel, porque todas las redes se volcaron con la maestra, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Desmanteló al panal, pero los maestros lo hicieron sin dinero, o sea, digo, porque yo por el Estado de México, no había un solo peso. Pero los maestros se acercaban a decir, oye, yo soy gente de la maestra, yo soy gente de la maestra. Yo estaba en las reuniones y me decían, yo soy gente de la maestra. Ah, no, pues bienvenido al... No, yo soy maestro. O sea, te das cuenta que la marca de ella sí permeaba. Y entonces iban a decir, oye, necesito que traigas gente para acá.
Y los maestros de su lana, pues eso sí, porque no hubo un solo peso, vigilaban las casillas y se apuntaban. Y me dijeron que yo soy maestro. Usted está en las redes, sí, no, yo soy maestro, yo jalo con ustedes y estamos con la maestra. O sea, no hubo nadie, un maestro, y mira que recorrí en Estados de la República Mexicana, no todos, pero quien sí lo recorrí, que hablara mal de la maestra del Bester. Yo veía que a su nieto pues, jugara cómo llegaba, yo veía cómo lo recibía. Sí, hubo muchísimo mediático ahí, que también es muy reprochable porque ¿te acuerdas cómo ensalzaban en aquel programa que contrató el CENTE para que si sabías de primaria? Ah, sí, cierto, sí. Era un programa que lo cobraron como era, como oro. Sí, 260 millones, si no y me equivoco. lo pagaba el CENTE, ¿no? Claro. Y entonces, pues aparecían allá todos ensalzando y tratando de limpiar alguna imagen y que no necesitaba limpiar. Era un buen programa, la verdad, pero que estos lo tendrían que seguir como programa de tipo cultural gratuito, ¿no? Pero que el CENTE se los pagaba. Y después, pácatela. Sí, todo por abajo. Es como que vayas y quemes la tienda de abarrotes que te compra más Coca-Cola, ¿no? Ahora, pues, ¿qué es eso? punto Ya coral, está visto como cliente, ¿no? Un punto coral de la sentencia, a mí me parece muy interesante. De la sentencia absolutoria, es donde te dice que se le dejan a salvo los derechos a la maestra del Bester, esos políticos, todos sus derechos, y sus derechos sindicales. O sea, ella sigue siendo es la dirigente. Bueno, ahí está Juan Díaz de la Torre ya pagando planas y planas en los periódicos, dando entrevistas y tratando de defenderse. Que además ya va a ser imposible. Caso, ¿no? Va a ser imposible explicar por qué. Porque la base toral de la querella, donde se basa el magistrado para deshacer todo el elemento, en materia penal se da el tipo, que tiene que estar adecuada a la norma y no se permite la analogía. Aquí lo que dice la sentencia es muy clara en lo siguiente. La dirigente sindical es la maestra del Bester Gordillo, porque no se le permitió entregar el poder a Juan Díaz. Por lo cual hablan de un congreso que no conozco, que fue en Querétaro, donde está vigente esa toma de nota de la maestra, que es la que está vigente, no la de Juan. Y de hecho comenta ahí mismo el magistrado, que los que debieron haber levantado la querella es el apoderado del sindicato, y en este caso pudiera ser pues la dirigente, pero es la maestra, entonces no podía autoincriminarse. Híjole, entonces, esto se va a poner muy bien una vez que ella haga declaraciones y diga me regreso al sindicato, Yo creo que ella lo que va a hacer, pues ya va a hacer el plan programado, va a hablar el día 20, que comentó que es cuando ya va a dar su verdad, después de que estuvo casi oculta 5 años sin decir nada. Yo creo que vamos a conocer otra vez a la maestra del Bester. Yo creo que va a regresar por el sindicato, no creo que sea ella ya la dirigente, pero va a dejar un sindicato fuerte, esa es la realidad, porque sí quedó muy vapuleado el sindicato como está. Yo creo que vienen nuevos tiempos para el sindicalismo en México, pero a mí me hace más injusto que tengas que pasar 5 años, claro, y después de 5 años te digan, ¿qué crees? Fíjate que no había nada. Usted disculpe. Pero la Procuraduría hasta ahora no lo aceptó. Creo que ni siquiera usted disculpe prevaleció. No. Ya aceptó, Claudia, la PGR... ya aceptó la sentencia, la PGR. Yo creo que la maestra, recordemos que apenas presentamos un recurso en la Corte Interamericana. Yo creo que la maestra va a tener una disculpa pública. A exigirlo. La va a exigir. Y ya pasó, recordemos un precedente cuando fueron las famosas mujeres estas de la época del PAN, de Genaro García Luna, que las acusaron de secuestro, recuerdan unas más indígenas ahí en Querétaro, ¿no? Que estuvieron no sé cuántos años estuvieron en prisión, secuestrado a unos y que después salieron absueltas y ordenó una corte interamericana que le dieran una disculpa pública. Y yo creo que la maestra va a pagar una disculpa pública. No creo que quiera pedir la reparación. Yo pediría la reparación, pero sería pegarle a López Obrador, porque pues ya el nuevo presidente va a ser López Obrador. Tendría que ser López Obrador. Pero ¿a quién le pedía la disculpa? ¿A Peña Nieto? No, a la institución, a la Procuraduría, que fue lo que pasó con las mujeres indígenas. En ese tiempo fue Cervantes el que tuvo que darles la disculpa pública. Pero fíjate que hay salidas, porque en Quintana Roo hubo un caso de este señor cacique que lo ganaron todo, y la sí, de apellido Cacique. Interamericana de apellido Cacique, así es, exigió a la fiscalía que le ofreciera una disculpa pública. Claro. Y la que se presentó fue la subprocuradora. El fiscal no quiso y dijo, no, ni era mi caso.
Entonces, ¿yo por qué voy a ir? Ahí hay incumplimiento. Oye, claro que hay un incumplimiento, porque se le están pidiendo a la institución, Las sentencias interamericanas, ¿no? Son vinculantes. Significa que son obligatorias. Pues aquí se la pasaron por el arco del triunfo. No creo que sea el caso de doña Elba, porque obviamente no es el mismo peso el del señor Cacique que el de Elba, pero se las gastan de la misma manera. Yo sí quisiera resaltar algo de lo que usted ha comentado, que me parece sumamente importante. Creo que cuando el egoísmo priva, hubiese sido muy fácil para Elba hablar. Sabe mucho, de muchos movimientos, de todo, de muchas cuestiones que se han hecho. Hablar sería terminar de hundir al país, porque obviamente se hubiese destapado una cloaca de corrupción, de malos manejos, de fraudes electorales, de cuanta cosa que hemos visto que va surgiendo como mancha negra en contra de nuestro país. Pero dicho por la voz de una sola persona, con la experiencia de ella, con las posiciones que ella ha ocupado, con los movimientos que ha hecho cuando el Grupo San Ángel, todo esto, a mí me parece que lo primero que habría que reconocerle es que tiene un gran amor a México. Y que si no habló fue por no dañar a México. Ahora, eso lo entiendo en el terreno político. Si doña Elba decidiera vengarse de la manera que quisiera, así fuera burda, como fuera, jamás yo de manera personal la criticaría, la apoyaría, porque el dolor de haber perdido un hijo, que te impidieran estar junto a tu hijo en los últimos momentos, llevarla a su última morada, hacer todo eso, es un rencor tan grande que no creo que sea tan fácil sacártelo de dentro del alma. Y el Bester, a quien tú me hiciste favor de presentarme hace muchísimos años, pues entre otras de sus características es que es una buena madre. Y una buena madre no tan fácilmente acepta esto, pero estos dos renglones, que son el mantenerse callada por amor a México, se los voy a reconocer siempre. Y si ella decide desquitarse mentando madres, pues le hago coro, porque ese rencor fue muy fuerte. ¿Nos podemos ir al corte? Vamos al corte. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
siempre hay las dos caras de la moneda. Habrá quienes consideren válidos todos los puntos de vista que hemos expuesto aquí y habrá otros que continúen dentro de los ciudadanos. No estamos hablando de sospechosismo, el sospechosismo. Este sospechosismo, pues obviamente va dirigido hacia... No, es que hubo arreglo, hay impunidad, tal y tal, va a pasar lo mismo con todos los líderes petroleros. No, porque en el caso, por ejemplo, que podríamos ejemplificar contrario, es el de Romero Deschamps. Romero Deschamps tiene como 3 o 4 denuncias presentadas en la Procuraduría por petroleros. Que no ha caminado. Entonces no confundamos, no vayamos a pensar que por eso vale la pena hacer la referencia. Porque mucha gente dice, no es que la maestra la acusó, a ver, la maestra no acusó a nadie del sindicato, punto. No hay un maestro que lo haya acusado, ni siquiera la disidencia, fíjate que eso es lo... Sí, la disidencia, ni siquiera la acusó, no. Romero Deschamps trae de propios tiros y troyanos, todo el mundo lo ha denunciado. O sea, sus sindicatos, sus allegados, todo el mundo lo ha denunciado y nadie ha hecho nada. O sea, Romero Deschamps sí le están achacando que está robando dinero de la gente. Hay como 4 grupos de... Incluso hasta un sindicato alterno también que ya lo denunció. Sí, hay como 4 que son organizaciones petroleras diferentes y todos han presentado denuncias la sección penales. De Veracruz es la más aguerrida, es la que más lo ha presionado la Procuraduría y no ha caminado nada. ¿Por qué? Porque las procuradurías, o la Procuraduría como la conocemos ahora, la General de la República, sigue líneas políticas. Líneas del presidente, va a hacer lo que diga su patrón. Líneas del presidente, lo vimos con el caso que estamos tratando ahora, el caso de la maestra Silvestre Gordillo, lo acabamos de ver también con un candidato presidencial que personalmente no le caía bien a Peña Nieto, el señor Anaya, del Partido Acción Nacional. Sí, se le fue encima, en donde la PG lo linchó. Partiendo del hecho de que el hubiera no existe, ¿qué habría pasado si el caso de la maestra Silvestre Gordillo hubiese sido tratado por una fiscalía independiente, autónoma? La carpeta ni siquiera si hubiera sido carpeta no te la judicializan, ni si hay orden de aprehensión no te la obsequian. ¿Es en serio la autonomía? Porque vemos, por ejemplo, que hay organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que sigue las líneas de la SEP. Vemos al INE, del cual tenemos sospechas de que también se conduce bajo el INE. Otro organismo constitucional autónomo sería el Banco de México, donde también la autonomía es cuestionable. Los tribunales. Una fiscalía autónoma. El Poder Judicial. ¿De verdad sería autónoma en caso La discusión de hoy por hoy es la fiscalía autónoma independiente. Se ha traído desde que está el debate presidencial, el PAN decía que sí, el PRI decía que no, Andrés es el que estaba más rejego. Como es el artículo 102 constitucional como tal, es que el Senado tome 10 nombres, y esos 10 nombres que hagan un debate público en el Senado, se elijan, y esos 10 nombres se manden a Los Pinos, el presidente de México elige una terna, y de ahí se regrese de esos 3 y se vote en el Senado. Así es como está el 102. La gente pide que se reforme la Constitución y que se ponga un fiscal de transición en lo que ya migra lo demás. Yo creo que ya el país no está para migrar más, está para soltar las cosas. Lo que hemos tenido durante 80 años es una perfecta simulación de una división de poderes. No nos vayamos tan lejos. ¿Usted recuerda cuando Andrés Manuel vio al presidente de la Corte, le dijo, lo que usted se le ofrezca, señor presidente? O sea, diciendo, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte haga eso? Si tiene que ser un poder autónomo independiente, pues te das cuenta que es el besamanos. Si ves el día del abogado es el besamanos todavía, y van a defenderse como si fueran Parimes de Caribe Lozano, merezco abundancia, ¿no? O sea, no puedo bajar el sueldo, cuando está en la Constitución. O sea, yo creo que aquí lo grave es que la gente debe de empezar a pugnar por fiscales independientes no carnales, no cuates, no amigos. Si quieren que eso no vuelva a pasar, de veras, yo veo muy delicado el asunto de la maestra, obviamente del afecto que se pueda o no se pueda tener, vamos a verlo frío. O sea, a cualquier persona le pueden aventar cualquier carpeta de investigación, cualquier averiguación previa, dejarte en prisión, que se le hinche la gana al patrón y te vas a ir cuando ellos quieran que te vayas. Bueno, pero no vayamos lejos, no digamos, puede pasar, pasa. No, pues digo, acaba de pasar en este país con todo lo que estamos viviendo, un asunto que fue evidentemente mediático, soportado por las grandes televisoras como una gran culpable, la lincharon, la juzgaron, y ahora un tribunal viene y te dice que es inocente, y ya no saben cómo sacar la cara y empezar a decir las cosas. No solamente la juzgaron, la declararon culpable, y hicieron que la gente lo creyera.
a base de repetir rebelianamente. Sí, la lincharon, todas o sea, esas literal, mentiras. la lincharon. Sí, mediáticamente la condenan. Pues al final de cuentas eso es, y ahora que te das cuenta que un tribunal, ¿qué quieren decir ahora? Es como una negociación, yo creo que es una falta de respeto. Pero mira, yo creo también que los ciudadanos tenemos gran parte de culpa de todo esto, licenciado, porque volvemos a un ejemplo primitivo, las cajas de seguridad. En Cancún. Para empezar, en el momento en el que ellos Es intervinieron, un desaseo. En ese momento te hicieron a ti presunto culpable y no sabías de qué. Sí. Porque van y te abren tu caja y que porque una señora, doña Leti, que era líder de no sé qué, y entonces que todos los 1500 éramos narcos. No, y aparte, estábamos ligados hay a gente doña que le Leti. quitaron su dinero y la amenazaron y ya no quiso ir a ningún lado. Mira, Hay 451 cajas todavía que no sé. Y lo único que hacen es poner que eran cajas de puros políticos. Para que la gente mediáticamente. O sea, hay muchos que ni siquiera vivían en Cancún y que son extranjeros y que dicen: ¿cómo voy a llegar ahí? Me va a agarrar la policía, Si la dejan me van a ahí. encerrar si es un país de corruptos. Así es. el problema que tenemos Pero ¿cuál es? aquí todos fuimos presuntos culpables de algo que no sabemos qué. ¿Y tú crees que nos hemos presentado para demandarlos? O el engaño que nos Cuando hicieron. estuvimos viendo ahí al Alberto Elías pararse y decir una sarta de mentiras. ¿Verdad? Perdón, abogado, o el asunto también que va ligado con todo esto, o cómo es que a los mexicanos, a quienes consumimos de alguna manera medios, pues nos cuentan una mentira entramada con las televisoras y con el Poder Judicial, como el asunto de Florence Cassel. Mira, decía la ministra Olga Sánchez Cordero que la Suprema Corte emitía sentencias políticas, no jurídicas. Eso lo dijo antes, siendo ministra de la Suprema Corte. El problema que hemos tenido en este país es una simulación. Es una simulación real. Estamos fritos. Entonces el problema que tenemos, la gente no se está quejando de la inseguridad, se queja de la falta de la aplicación de la ley, se queja de la impunidad. Eso es lo que fue el voto del hartazgo, la impunidad, el ya no más. 98% de los delitos sin castigo. Sin castigo. Y Ahora, eso de los denunciados, ¿eh? no, pero el problema que tenemos, ¿cuál es? Si estamos viendo el uso faccioso de la ley, si estamos viendo que te estás dejando llevar nada más por pifias, porque vamos a ser fríos, en un análisis rápido de los 5 años de la Procuraduría, digo, esta es la cereza del pastel, pero dime cuántos asuntos rápidos han sido culpables. O sea, no tenemos ninguno. O sea, ¿qué es lo que hacen? Te inventan un delito, te fabrican un delito. Esta sentencia dice claramente que las pruebas fueron ilícitas, todas las pruebas. No te acepta una sola prueba. Entonces, desde ahí... O sea, desde ahí de saber, si tenías 346 pruebas y de esas 346 pruebas, 1000. una sola prueba no fue lícita, pues estamos No hay hablando caso. de que entonces no hay ningún caso sustentado. Lo que estabas haciendo es una vil mentira, engañando a la gente de México y dejando a una gente en prisión que es inocente, y después de 5 años dices: no, pues discúlpame, no hubo nada, porque ya dijo la Suprema Corte, el colegiado unitario... A ver, que se acabe vamos el a asunto. ponerlo en términos muy comprensibles. En términos muy comprensibles es muy simple. Mi el marido asunto. me engaña. ¿Otra vez? Tiene otra vez otro marido. Otro marido. Me engaña. ¿verdad? Entonces, la única que lo puede acusar Es usted. de ¿cómo se dice? Adulterio. Ya no de adulterio, pero bueno, ya sí. no. Ajá, soy yo. Sí, es correcto. Pero Claudia es mi amiga, no puede. No puede el otro, no puede No, otro. no, no. Es lo mismo que pasó con Es la lo mismo, maestra, ¿no? o sea, Los maestros tendrían que haberla acusado. Claro, porque Esta era señora dinero de los maestros. que nos dé cuentas y que nos diga Claro. y a ver de qué se gastó y por qué se lo gastó. Pero no se levantó una sola voz. Nada. Entonces, ¿de dónde surgieron los acomedidos? Pues de la clase política, de quienes les interesaba darle la torre. Y de quienes se sirvieron de algo que ella pues Ahora, fue trabajando y lo hicieron un botín. ¿Cuál Mira. es el papel en el que quedan estos señores primero, simuladores? ridículo. ¿Y cuál es el papel que volvemos a lo mismo? Doña Elba callándose, al que ayudó es al país completo, ni siquiera a los maestros, a todos completos, porque ahí hubiesen bailado medios de comunicación, No, todo, hubiesen bailado todo el mundo. todo hubiera bailado, todo. Hubiesen bailado todo. Mira, ¿no? Yo creo que lo importante y el mensaje de esto es, tenemos que, si ya logramos un cambio, y pedimos un cambio el 1 de julio, tenemos que migrar a que los fiscales sean realmente independientes. Tú estás pugnando por eso también, Yo ¿verdad? quiero ser fiscal, quiero participar, voy a participar en este proceso. Y les dije, a ver,
yo participé en el cambio, pero quiero un cambio real. Esto no quiero que vuelva a pasar. Ya no fabricamos culpables. Ya que la Procuraduría no sea amigos del procurador y cuate del procurador, sino realmente que puedas darle a la gente, pues, si tienes una carpeta de investigación la voy a hacer pública, con la judicialice, porque está en el sistema. Y si te absuelto también, señor, lo absolví por esto, aquí está. Pero nada de mentiras. Y si no hay casos sustentables, pues tú no hagas nada. Digo, ¿para qué te exhibes? Y el problema que tenemos, ¿cuál es? Estamos viendo muchos focos rojos y no ha habido nada. Yo lo grave que veo... investigaciones, hombre, yo no veo hay. grave algo, y lo voy a comentar porque siempre lo he estado sosteniendo. El responsable en este país de aplicar la ley en este momento es el presidente Peña Nieto y no tiene ni voluntad política para hacer nada. ¿Quién es el presidente de la Corte? No, o sea, el presidente de la República manda al procurador como está ahorita actualmente, y son sus empleados. ¿Y por qué no castiga el caso de Brecht? ¿Por qué no castiga el caso de Rosario Robles de la estafa maestra? Ahorita, pues está en su administración. Esos delitos son de su administración, son de su gente, es su responsabilidad. Él tiene una omisión de no hacer las cosas. Y entonces, ¿qué dice? No, pues se lo va a dejar a Andrés Manuel. O sea, ¿le vas a dejar a Andrés Manuel 6 meses más? Hasta que llegue él y entonces él tome la decisión de que investigue las conductas que tu gente hizo. Nadie está diciendo pero eso. Ya no lo tomaría el señor López Obrador. Ya sería un fiscal. Ya, lo que Andrés Manuel quiere hacer ahora, pues están proponiendo, es que Peña Nieto mande las ternas con el Senado, que va a ser obviamente de Andrés Manuel, para que ellos puedan sacar el fiscal el día 1 de diciembre y ya tengamos fiscal. Ese es el acuerdo Fiscales, que se está. ¿no? Yo creo que ahí sí se puede cocinar un acuerdo político con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente ahí vamos a ver la línea, cuál es la línea que realmente van a mandar y a quién van a querer poner. Si vamos a darnos cuenta de que si pones un empleado, pues ya sabes por dónde van. El asunto es que si no queremos que esto vuelva a pasar y no queremos permitir esto, necesitamos a alguien que sea autónomo, independiente, que no dependa del presidente de la República. Si queremos ver casos como el caso de Brecht en Argentina, si queremos ver el caso en España como el caso Gürtel, en donde Mariano Rajoy fue sustituido de la presidencia de la República. Bueno, pero porque es un sistema parlamentario. No, porque son fiscales independientes autónomos. No, y porque hay una aplicación real de la justicia y aquí no hay. Aquí no la hay, Estado de aquí hay una Derecho. simulación. Aquí no tenemos Entonces, nada de eso. si queremos hombre. dejar de simular, si queremos dejar de tener una división de poderes, que se vuelve una división de facultades, no de poderes, todo depende del presidente de México. Pero todo es la cabeza. A ver, por ejemplo, ya vimos que el presidente de la Corte misma, opuso resistencias en materia salariales a la nueva política que el pueblo exigió con 30 millones de votos. Esa resistencia también está abajo en los jueces, en los magistrados, en los jueces, y en el caso de la Procuraduría, un fiscal independiente, pero ministerios públicos también independientes del dinero. El asunto es lo siguiente. El problema es que los ministros ganan excelentemente bien. Son 11 gentes que tienen sueldos de primer mundo. Casi no, ni siquiera, ya se demostró que en las cortes extranjeras... Lunáticos. Bueno, tienen salarios lunáticos. No, aparte asiste. Mira, el día que se enteren de los asistentes de la Corte y de los secretarios de actual y cuenta se van a espantar. Yo nada más conozco a 46 gentes que trabajan en la Corte, que son familiares de políticos que ganan 300,000 pesos y que no van. En Los Pinos tiene una nómina que la hizo Nuño y se llama Inteligencia de la Presidencia de la República. 346 gentes con 250,000 pesos y que nunca fueron. Que eran los hijos de Salinas, los hijos de Cedillo, los hijos de los hijos, y todos estaban metidos ahí, iban a Los Pinos, cobraban como asesores. Ese tipo de cosas van a empezar a salir a la luz. Y entonces la gente se va a dar cuenta realmente que este país es de componendas, de negociaciones. Que ha sido saqueado. Y que ha sido saqueado, que es lo más grave. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta de poco a poco. Lo que pasa es que hay muchos renglones que se han ido de largo. Que no los pero, tenemos por finos. ejemplo, algo que contribuyó a que se empezara a hablar de un pacto fueron las declaraciones de Olga Cordero. Olga Sánchez Cordero. Así es, cuando sale luego y dice, no había. Pues ella no tenía que hablar absolutamente nada. No era su caso ni era su tiempo. Una entrevista. Pero eso abre la puerta. Ella puede decir, yo no puedo opinar porque esto siguió un juicio y se acabó. Mira, yo creo que es lo que tenemos todos. Pero, a ver, la señora apenas va a pedir que la saquen del Consejo de Administración de un banco. Sí. Y el anatocismo
Y ella esa votó aprobación. por eso. Ella votó por eso. Y luego te Ella vas votó por eso. de Sí, parte del cierto. consejo de administración Ella de un votó por banco. eso. Entonces dices, bueno, conflicto de Mira, intereses. yo creo que aquí hay muchas cosas interesantes. En el caso del gabinete de López Obrador, a mí lo que se me hizo bueno fue que, por lo menos está dando la cara antes de que vaya a entrar. Eso es bueno. Lo que no me está gustando mucho es que no hay un contrapeso. Está completamente libre este asunto. Y si no tenemos, el único contrapeso que podemos tener son las fiscalías. Porque eso van a castigar la corrupción. Si no hay fiscalías no hay corrupción, no hay castigo. Y entonces no hay contrapesos. Este gobierno no tiene ningún contrapeso, esa es la realidad. Va libre. El contrapeso no existe. Si estamos viendo que el primero te vas a quedar con todas las cámaras, vas a mandar virreyes a todos los estados de la República Mexicana para para ponerles un freno a los gobernadores, es un poder absoluto. Y bueno, ¿y cuál va a ser, qué va a hacer el pueblo de México para quitar este poder absoluto? Me han comentado mis amigos muy cercanos, Andrés Manuel, que esto es el PRI de los 70s, un absolutismo total. Oye, los que llegaron son el radical del PRI. A lo mejor un poco más atrás, pero te voy a decir que también habrá que reconocer que no era un PRI malo, y que fue un PRI que nos guste tuerto derecho, sí generó la infraestructura del país y sí teníamos un crecimiento del 6.5, y lo que no pusimos atención, volvemos a lo mismo, fuimos los ciudadanos que estábamos ahí muy empelotados en la embajada americana peleando por Vietnam, cuando tendríamos que estar viendo qué estaban haciendo con las instalaciones petroleras, con la refinería. No nos pusimos de acuerdo, pero ese PRI de antaño no era un PRI malévolo, y era un PRI que tenía un sentido social y que lograba aglutinar izquierda, derecha y centro, que tenía empresarios, y que no tenía estos personajes con una ambición ilimitada, como la que existe actualmente. Nos embobaron también cuando empezaron a llegar los jóvenes que habían estudiado en Harvard, los demócratas, etcétera, los Chicago Boys. Y dijimos, estos sí saben cómo hacerlo. Sí, ¿cómo no? Al revés. No, pues mira, yo creo que esta experiencia que nos ha pasado, yo pediría que no volviera a suceder, hay que hacer contrapesos. Yo pediría a todos los abogados a nivel nacional que combatamos al gobierno a través de una figura que es la omisión en la ley de amparo, y que está en la Constitución, y que le puedes dar hasta el presidente de la República que si lo que te dijo no lo cumple, nos amparemos, pero que empujáramos todos a un solo lado. Abogado Valdés, pero este absolutismo que señalas no fue lo que el pueblo quiso. 30 millones de votos. Hubo la oportunidad, hubo campañas del voto diferenciado, etcétera. No, los empresarios que se fueron a la yugular y después al mes ya estaban del otro lado, pero la gente no hizo caso a eso. La gente quiso darle todo a Andrés Manuel López Obrador, darle... La gente quería que ya se fuera el PRI a su casa a descansar y que Peña Nieto no regresara jamás. Ahora, porque hay gente, tú mismo lo estábamos comentando en el momento de los comerciales, hay quienes ni siquiera hicieron campaña, solamente tenían el letrero de Morena y él lo ganó. Entonces, es cierto lo que se pactó, la gente decidió dárselo todo, está en sus manos, entonces ahora tendremos que respetar que esté en sus manos. De hecho, pues si te das cuenta, mucha gente del PRI ni siquiera el voto duro se quedó con el PRI. Sí, ahora te sorprendes que tu diputado, tu presidente municipal, o bueno, ahora en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, eran priistas o eran panistas, ¿no? Pero ahora ya con la casaca de Morena, ¿no? A mí lo que me dio, cuando empezaron todos los empresarios que empezaron a hacer las campañas con Andrés Manuel, cuando llega Andrés Manuel en menos de 24 horas lo abrazan y hacen un spot y videos, y ya le dan la bienvenida a México. Y ahí te das cuenta qué tan grande es el miedo de estas personas para poder migrar en menos de 24 horas y pues una casaca que no les corresponde. Yo lo que les vi fue una sonrisa socarrona, porque finalmente representan un poder económico, claro, que sí puede hacerle frente a un poder político de la manera más perversa. Y cuando yo los vi eso de es una sonrisa perversa. Y es un contrapeso. Socarrona. Pues mira, yo espero que realmente se haga algo. Yo estoy pugnando por toda la República por hacer las asociaciones de abogados de México, el 95% son ligadas al sistema, eran del PRI. No ha habido asociaciones de abogados de izquierda que digan, ¿sabes qué? Hay que hacer este planteamiento. Estamos pugnando por hacer una, la vamos a hacer en unos 2 meses más, ya la concluimos. Ya tengo los estados de la bruja completos. ¿Y qué queremos hacer? Pues de izquierda, realmente, o sea, que combatas al gobierno de frente. Defender al pueblo.
Yo realmente, si te escucho decir esto, no me despierta ningún interés, porque a mí lo que me gustaría es que dijeras que vas a hacer una asociación de abogados que no tenga partido, que la ley sea su partido, que la aplicación de la ley sea su partido, que el respeto a la ley sea su partido. Y vale una pura y dos con sal, si son del PRI, del PAN, de Morena, si es López Obrador, si es Calderón o mi cuate Peña Nieto. El problema la ley es la ley. Te voy a decir cuál es. La mayoría de los abogados y acciones locales, pues obviamente corresponden al gobernador local del partido porque es el que los financia con sus eventos. Cuando tú les comentas a los abogados que tienes que pelear contra el gobierno desde una trinchera donde no les vas a pedir nada para que tampoco te exija nada, no quieren entrarle. No, sí hay. Te digo porque ahí en mi pueblo hay 2 o 3 que inclusive el actual fiscal dijo en una ocasión que no podían criticar algunas decisiones de los jueces porque después ellos se vengaban con sus clientes, ¿verdad? Sí. Entonces sale Bermejo y dice, yo los critico y se los digo públicamente y fulano es porque yo sí conozco la ley y a mí ellos no me van a torcer porque yo tenga que hablar mal de ellos, pues si lo están haciendo mal lo tengo que decir. Entonces yo, a lo mejor no son muchos, pero sí son machos, porque pueden entrarle al toro, ¿no? Pues aquí la idea es, en esta situación, es ver cosas que va a haber interesantes. Por ejemplo, yo creo que va a haber controversias muy interesantes con los comendadores que van a andar arriesgando en cada estado. Hay punto de vista, va a haber controversias funcionales que van a tener que resolverse, porque le estás poniendo un virrey a un estado soberano, estás violando un pacto federal. Pero él lo puede hacer, ¿no? Claro, eso va a contar, o sea, políticamente lo puede hacer, jurídicamente no, pero políticamente lo va a hacer. Y entonces, ¿quién va a hacerle contra decir, oye, esto no, esto sí es posible? Yo creo que estamos pugnando porque realmente una de las partes más importantes de Andrés Manuel fue bajar la gasolina, los hidrocarburos. Y lo que estamos peleando es que estamos un amparo en la Corte en revisión. Y ya les demostramos a los jueces que realmente el gobierno cobra el 40% de impuestos. Y que es una locura. Y que es una locura. Yo creo que eso sí lo pueden arreglar. Eso es un acuerdo político más que jurídico. Solamente que se requiere voluntad. Yo creo que ahí se vería la voluntad política. Pero por otro lado tienes también la escasez de recursos ante el enorme endeudamiento y el gran los grandes compromisos que ya tiene el presupuesto. Le vas a quitar más recursos a una administración pública que va a estar escaso de ellos. El asunto no es tanto que esté escaso. Yo creo que lo que están haciendo ya es adelgazar el sistema. A ver, yo te preguntaría esto. ¿Y las expendedoras de gasolina extranjeras están pagando también el 40%? No. Ah, ¿qué huele? Entonces... Ellos no. Nomás Pemex, ¿no? Nada más petróleos mexicanos. Sí, porque a mí se me hacía muy raro que vinieran a invertir para pagar el 40% de impuestos. Que bajan un poquito el precio. Es el caso de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional sí paga el IEPS y los casinos y las demás casas de apuestas no los pagan. Las casas de apuestas en México, que has tocado un tema muy interesante. ¿Sabes cuántos casinos realmente hay autorizados en México? Deben ser 6. No llegan a 5. Y tenemos más de 350. Y los demás son clandestinos. ¿Sí? No, con un solo permiso. No, ya no se puede por la ley. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Es una corrupción que manejan en gobernación. ¿Para qué? Pues para que no te vayan a clausurar y te manejas solamente con tu permiso. Oye, tenemos que hacer un programa de esos porque yo estoy a punto de convertirme en ludópata. Yo creí que en poner un casino. No, pero si llego a ese extremo creo que no me va a quedar otro. Pero me sorprende enormemente que tengas acumulados de 5 millones, de 4 millones, de 2 millones y nunca esté un interventor de gobernación en un lugar de estos. Claro. Y en cambio en las ofertas estas, en los sorteos que hace, por ejemplo, Televisa a las 12 de la noche de 1,500 pesos, te presentan ahí un viejito, el interventor, una señora ya más ruca que yo, la interventora de gobernación fulanita de tal. Y en esos lugares a donde hay premios muy fuertes, no existen. Es que no existen porque son ilegales. O sea, ¿cómo vas a mandar un interventor si no tienes permiso? No, pero sí te entregan, por ejemplo, tu comprobante de fiscal, claro, ganas es que y te dan tu comprobante fiscal y aunque te dan el comprobante federal y el comprobante aunque local. Tengas un prostíbulo tienes que pagarle a Hacienda. O aunque estés en proceso de tener... Ay, entonces eso significaría ya legalizar la prostitución. No, pero como son ingresos... Y ingresos... no se vale, que les des el 50% de todo lo que te entre...
Una de las cosas que creo que va a terminar también, si usted me hizo últimamente lo de Profeco, el tema que es terrible, el tema de Profeco es, a cada estación de gasolina le piden 11,000 pesos, de las 11,000. La complicidad con la Comisión Federal de Electricidad no tiene abuela. Pero hay una cosa bien importante que viene para los abogados. Dentro de 30 días se libera la ley de la Profeco después de 8 meses, que es la que ya no te va a permitir casos cobros excesivos. ¿Por qué? Es la ley de normatividad. Hoy por hoy los medidores de agua, de luz, no están medidos. O sea, te cobran... No están calibrados. No están calibrados. Entonces, te están cobrando un estimado. Sí. Ahora, con esta calibración, es obligatorio que estén calibrados para que te puedan cobrar. Pero ni siquiera te están cobrando un estimado, porque un estimado se tiene que basar en tu historia de pagos, de si quieres los últimos 10 años. Y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo platicamos la ocasión anterior o hace 2 ocasiones, de un día para otro, si tú consumías 800 kilowatts, no, consumías 6,000. Y vas y te quejas y te dicen que sus aparatos son viejos, bueno, y envejecieron todos. Yo quiero que me diga qué hice, qué prendí, qué puse. La CFE tiene un negocio redondo. Cuando tú en diciembre pones tus focos de Navidad, sube tu tarifa. Entonces, no te pueden bajar tu tarifa, tu máxima tarifa durante 6 meses, porque tienes que seguir pagando la máxima tarifa durante 6 meses, aunque tu consumo sea cero. Puede ser, porque para eso es la lectura. Entonces, pero hay una comisión de energía que es la que también está incumpliendo, porque esa comisión reguladora de energía es la que tiene la obligación de checar la calidad de los medidores. ¿Qué funciona en este y país? Cuando estos señores de la comisión ya no tienen más que decirte, te dicen es que no están calibrados. No, es que los medidores de antes estaban mal y no servían. Ah, bueno, entonces demanden a los Peralta. Yo no los voy a demandar porque yo no les compré. Ese negocio es el que hizo todos los taxis, el del PRI, que les asignó el contrato directo de 345 millones de pesos a los de Yusa. Eso los asignó directo. Pero hace siempre ha tenido negocios añísimos. con la CFE. Sí, ya desde la época de Elías. Por eso ya era Yusacel. Sí. Pero al final de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? Les volvió a asignar el cambio de medidores de la República Mexicana en forma directa. Sí, completito. El Grupo Estado de México. El tiempo ya se nos acabó. Tan sabroso que está la plática. Sí, hombre, pero bueno, la seguimos, la repetimos una y otra vez, ¿no? Pues aquí no se debe pensar que... Hasta que se hace el fiscal. Pues ahí vamos a estar pugnando. Que esto no vuelva a pasar, de veras. El asunto de la maestra es doloroso y tenemos que ver otro punto de vista, no un punto de vista de linchamiento y corrupción y de hacer teorías de la conspiración, sino que no se puede acusar a nadie que no tengan pruebas. Y eso es lo que pasó aquí. Se acusó a una persona sin pruebas por 5 años, a petición de un presidente de la República, porque vemos que Peña salió a decir que él se hacía responsable. Su responsable es él, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Así es. Claudia. Pues sí, efectivamente yo estoy precisamente con que pues no más estas acusaciones sin pruebas, porque bueno, este es un ícono, la maestra Ilvester, y que desafortunadamente pues también alrededor de ella se han construido pues muchas historias, yo creo que perversas, metiéndose hasta lo más íntimo de su vida, ¿no? Y bueno, creo que como mexicanos, como residentes de este país, tenemos que ver realmente que la injusticia nos puede pegar en cualquier momento, no a nosotros, sino, si no es a nosotros, a cualquier persona de nuestra familia, de nuestros amigos, y esto pues no lo podemos permitir. Tal vez no sea del todo necesario que estemos informados, ¿no? Que todos estemos informados de cuáles son a pie juntillas nuestros derechos, pero creo que sí tenemos que clamar, como dice usted, abogado, porque tengamos representantes en todos sentidos que realmente pues vayan cabalmente por el camino de la justicia, ¿no? Paco. Sí, pero yo me quedo con esto de que el Ilvester Gordillo fue una presa de conciencia. El Ilvester Gordillo fue una víctima de una política que pretendía entregar la educación pública a los entes privados. El Ilvester Gordillo fue el Cordero Pascual sobre el que se cebaron intereses ajenos al país, ajenos a los maestros, y que pues me congratulo de que finalmente haya un magistrado, como usted mencionó, que se haya pegado a derecho y que haya hecho justicia. Bueno, pues lo único que puedo yo agregar es bienvenida a la libertad. Claro. Y gracias.
No hay más.